Buenos días, estimados y estimadas estudiantes. Recibo un cordial saludo respetuoso y fraterno. Espero que se encuentren muy bien al lado de sus familias y seres queridos, disfrutando de esta época tan significativa del año. En primer lugar, quiero darle gracias a Dios por permitirnos este espacio de encuentro académico, por la vida, la salud y la oportunidad de seguir formándonos como personas, como profesionales, incluso en estos tiempos de decembrinos que nos invitan a la reflexión, a compartir y a la esperanza. Le doy la bienvenida a esta web conferencia del curso de Derechos Humanos, un espacio que está pensado no solo para cumplir con un requisito académico, sino para dialogar, para comprender, y asimismo hacer esa reflexión críticamente, hacer esa reflexión críticamente eh, como, sobre los temas que atraviesan nuestra realidad cotidiana y nuestro compromiso como ciudadanos. En la sesión de hoy realizaremos un recorrido general abarcando los principales enfoques teóricos que hemos venido trabajando en el curso, principalmente y particularmente las tradiciones liberales, socialistas y democráticas en relación con los derechos humanos, así como algunos elementos del contexto colombiano a partir de los informes de esas lecturas que fueron puestas en las guías de actividades. Muchachos, no se trata de profundizar exhaustivamente, sino de orientar, aclarar y articular ideas clave que le permitan fortalecer su comprensión en su proceso de aprendizaje y en fase. Esta web conferencia es también una invitación al pensamiento crítico, a preguntarnos por el sentido de los derechos humanos, que va más allá de los textos y asimismo a reconocer como una responsabilidad ética, social y política que nos interpele en nuestra vida diaria, en nuestro quehacer profesional. Les agradezco sinceramente por su disposición, por el tiempo que han destinado para estar aquí y les invito a participar activamente, a escuchar con atención y a aprovechar este espacio formativo que el curso ha dispuesto para ustedes. Sean todos y todas bienvenidos a esta web conferencia. Bueno, tenemos unos temas a tratar. Tenemos el saludo, la presentación. Vamos a conocer un poco sobre la agenda del curso, la guía de actividades. Asimismo, vamos a tener el desarrollo de la web conferencia. Si hay alguna pregunta o puntos varios a tratar. Continuamos con la agenda del curso. Nos encontramos en el momento de la evaluación intermedia, en el resultado de aprendizaje del curso RAT 4, en el nombre de la fase 4, las tradiciones políticas, liberalismo y socialismo y democracia. Esta es una actividad que se le dio inicio a partir del 16 de diciembre y finaliza el 26 de enero de 2026. Aproximadamente tenemos 36 días para la finalización de esta actividad. Exploremos un poco la guía de actividades. Bueno, la guía de actividades, como estamos trabajando, ¿qué es la fase 4? ¿Y qué se busca lograr con esa fase 4? Esta fase 4 corresponde, como se lo había dicho anteriormente, al momento intermedio del curso y está enfocada a ese resultado de aprendizaje 4. Es comparar las tradiciones políticas, comparar ese liberalismo, el socialismo y democracia según sea su concepción de esos derechos humanos. Igualmente identificando aportes, esas tensiones y los desafíos para la ciudadanía y la justicia social. ¿En qué consiste esta actividad? ¿Qué deben hacer ustedes como estudiantes? La base consiste en responder un cuestionario, una prueba objetiva cerrada. Y esa prueba objetiva cerrada tiene base a la fundamentación teórica del resultado de aprendizaje número 4.
Tenemos unas lecturas, un video indicado y, por supuesto, un objetivo virtual de aprendizaje OVA. Hay unos pasos exactos de la guía que ustedes como estudiantes deben de seguir al pie de la letra. El primer paso que ustedes deben de realizar es revisar los contenidos del resultado de aprendizaje 4. Deben estudiar los recursos listados en la guía. Son sus bases para responder bien el cuestionario. Ahí encontramos primero un video del espectador, que es un informe de la ONU sobre los derechos humanitarios en Colombia. Tenemos un artículo de Lamberte, Guillermo Hoyo Velázquez y la crisis de los derechos humanos en ese estatuto de seguridad. Tenemos, le damos continuidad a la lectura de Papachini en el capítulo 4, que vamos a hablar un poco sobre la tradición liberal y los derechos humanos. El capítulo 5, que es tradición socialista y los mismos derechos humanos. El capítulo 6, que habla sobre la tradición democrática y los mismos derechos humanos. Y el objeto de aprendizaje es OVA, que es de la autora Silva, que nos habla un poco sobre la solidaridad como un valor de los derechos humanos. Esa es la primera fase que ustedes deben de realizar. La segunda fase o el segundo paso van a identificar estas ideas centrales en los capítulos de Papachini, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6. En ese texto de Papachini, la guía les pide a ustedes ubicar las ideas centrales en tres ejes. ¿Cuáles son los tres ejes? La primera nos habla sobre la tradición liberal y los derechos humanos. La segunda nos habla sobre la tradición socialista y los derechos humanos. El tercero nos habla sobre la tradición democrática y los mismos derechos humanos. Eso quiere decir que en esa lógica ustedes van a tener la capacidad de entender qué aporta cada tradición, qué critica y qué tensiones dejan abiertas. Y el paso 3 es el desarrollo del cuestionario, la prueba objetiva cerrada, pero primero ustedes deben de analizar todos los aportes de las lecturas, los videos y el LOA, y que se deben, y así van a poder resolver el cuestionario correspondiente a la C4. Paso, una de las indicaciones que les doy es leer bien cada pregunta y responder selección múltiple. Pues comunica respuesta. Las preguntas son de selección múltiple, comunica respuesta. Debes leer con cuidado y elegir la opción que consideren correcta según la lectura y el estudiado de ustedes. ¿Qué se entrega de evidencia? La guía nos habla que la evidencia es individual y consiste en la resolución del cuestionario, la prueba objetiva cerrada. Hay unas recomendaciones que nos da la guía, que debemos ver el video que toma entre 5 y 7 minutos. Debemos identificar esas ideas clave, hallazgos, desafíos, responsabilidades. En la lectura de Papachini debemos, no le invito a hacer un cuadro comparativo o una mini tabla sobre qué es el liberalismo, el socialismo, la democracia y esos aportes o tensiones que dan. También les quiero nuevamente revisar el OVA de la solidaridad. Aquí les pido que deben de ubicar cómo conecta la justicia social y esa ciudadanía, y así van a responder ese cuestionario con una base en concepto, pero no con intenciones. Eso lo trato sobre la guía de actividades. Espero que sea claro esta explicación de esta guía, de qué corresponde a la fase 4, que nos habla sobre las tradiciones políticas, liberalismo, socialismo y democracia. Bueno, ahora sí vamos a dar inicio a este desarrollo de la conferencia. Como es de su conocimiento, estamos trabajando el resultado del aprendizaje 4, que es comparar las principales tradiciones políticas de ese liberalismo, del socialismo y la democracia en relación con su concepción con los derechos humanos, y asimismo identificando sus aportes, las tensiones
el desafío en la construcción de una ciudadanía que sea con una justicia social. Y vamos a desarrollar tres temas. El primero que es la tradición liberal y los derechos humanos. El segundo tema que es la tradición socialista y los derechos humanos. Y por el tercer punto vamos a trabajar lo que es la tradición democrática y los derechos eh, humanos. Bueno, vamos un poco sobre el primer recurso que vamos a trabajar, que es un video del espectador, un informe que presenta la ONU, un informe anual sobre la situación de los derechos humanos en Colombia. Si bien es cierto, esta diapositiva, vamos a trabajar un insumo central y obligatorio de la guía de actividades de esta fase 4 del curso. El video difundido por El Espectador en el 2022 consiste en presentar un informe anual de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de Colombia. Y es importante que ustedes como estudiantes comprendan desde el inicio, este informe no es un texto de opinión, no es una postura ideológica. Señor, ¿cuánto me la puesto contigo, señor? No es una postura ideológica, ni un principio político coyuntural. Se trata de un documento técnico elaborado a partir de esas observaciones en territorio, en diálogo con instituciones del Estado, organizaciones sociales, víctimas y comunidades, y contrastando con los estándares internacionales del derecho humano que en Colombia ha aceptado voluntariamente al ratificar tratados y convenciones. Bueno, chicos, vamos a continuar. El primer aspecto que debe quedar claro es de carácter equilibrado de este informe. ¿Y cuál es? La ONU no presenta una narrativa de blanco o negro, reconoce avances normativos en institucionales como Colombia, cuenta con una constitución garantista, con una corte constitucional activa, con un sistema de derechos humanos reconocido internacionalmente y con políticas públicas que están orientadas a la protección de poblaciones vulnerables. Sin embargo, el informe insiste en que estos avances no se traducen de manera homogénea en la realidad, especialmente en los territorios más afectados por el conflicto armado y por las economías legales. Y que esta tensión entre lo normativo y lo real es una idea clave para que el estudiante debe tener en cuenta y retener. Desde una perspectiva formativa, este punto es algo fundamental. ¿Por qué? Porque los derechos humanos no se miden por la existencia de las normas, sino por su efectividad concreta entre la vida cotidiana de las personas. Eso quiere decir que una democracia puede ser formalmente sólida y al mismo tiempo presentar grandes déficits en garantía real de derechos. Por lo tanto, que el informe de la ONU ayuda a desmontar una idea original de que la ley por sí sola transforma la realidad, esa realidad social. En uno de los énfasis más reiterados de ese informe que podemos destacar es que aparece claramente en el video es la situación de la seguridad de líderes sociales, defensores de los derechos humanos, firmemente del acuerdo de paz y comunidades rurales. La ONU en este informe advierte que los ataques y amenazas y homicidios contra estas personas no deben entenderse como hechos aislados, sino como patrones de violencia que son asociados a disputas territoriales, económicas, ilegales y débil presencia estatal e integral. Esta es una afirmación que es clave para el análisis académico. Cuando se agrede sistemáticamente a quienes ejercen liderazgo social, se debilita esa participación, se limita la organización comunitaria y se afecta directamente esa democracia. Aquí es de resaltar lo importante y debemos de tener un aspecto ético profundo. Es que muchas personas son atacadas no por cometer alguna clase de delito, sino por ejercer
derechos fundamentales como la participación, la organización social, la defensa de los territorios, la sustitución de economías ilegales o la denuncia de abuso. Desde ese enfoque, el derecho humano, esto revela una paradoja dolorosa, y es que en cierto contexto, ejercer derechos incrementa el riesgo, lo cual constituye una falla grave del Estado como un garante de la vida y de la dignidad humana. En la cotidianidad de Colombia, esta situación es ampliamente reconocible. Regiones como el Cauca, el Catatumbo, el sur de Córdoba o el Bajo Cauca, en la parte de Antioquia, se han visto cómo se han dado estas violencias por el conflicto armados y han sido escenarios de amenaza y violencia contra líderes comunitarios y que estos hechos han sido documentados por múltiples organismos nacionales, organismos internacionales y que el informe de la ONU los recoge como una parte de un diagnóstico estructural. Por lo tanto, no se trata de estigmatizar, sino de evidenciar que la ausencia de una presencia estatal integral no solo que sea militar, crea condiciones propicias sobre la vulneración de esos derechos. Otro eje central del video es el acceso a la justicia. Eso quiere decir que la ONU señala la impunidad continua siendo uno de los principales obstáculos para la garantía efectiva de los derechos humanos en Colombia. Y que esta afirmación tiene una carga ética y asimismo pedagógica enorme. Y es que un derecho que se vulnera no se investiga, no se sanciona, no se repare y pierde su fuerza normativa y se convierte en una promesa vacía. Y por lo tanto que la justicia no es un elemento de accesorio, se podría decir así, del sistema de derechos humanos, en el mecanismo que le permite transformar el daño en verdad, reparación y garantía de no repetición. Desde la experiencia cotidiana, este punto puede comprenderse fácilmente. ¿Por qué fácilmente? Muchas víctimas amenazadas por desplazamiento forzado o violencia no denunciada por medios, por desconfianza institucional o por la experiencia previa de la revictimización. eh, el informe advierte que esta falta de resultados judiciales alimenta un círculo vicioso. ¿Y cuál es el círculo vicioso? La violencia se repite porque no hay consecuencia. Y desde una ética pública, esto interpela directamente al Estado, no solo como administrador del orden, sino como un garante activo de los derechos humanos. El informe también destaca una relación directa entre el derecho humano y acuerdo de paz. La ONU no entiende la paz únicamente como el fin de una confrontación armada, no, sino como un proceso integral que está orientado a transformar estas causas estructurales de ese conflicto. ¿Cuáles son esas causas? La exclusión, la desigualdad, ausencia estatal y la falta de participación. Y que en este sentido, el cumplimiento de los acuerdos es presentado como una condición fundamental para mejorar esa situación del derecho humano, especialmente en los territorios más afectados por esa violencia histórica. Es la relación que se observa en los regazos de la implementación de los programas de desarrollo con enfoque territorial, PDT, estos programas. Allí donde estos programas no avanzan de manera efectiva, persisten condiciones de pobreza y exclusión que facilitan la reaparición de violencia. El informe de la ONU no inventa este diagnóstico, lo construye a partir del seguimiento territorial,
el diálogo con las comunidades. Y esto permite que ustedes como estudiantes comprendan que la paz y los derechos humanos no son conceptos abstractos, sino procesos que requieren voluntad política, recursos y presencia institucional sostenida. Finalmente, el video subraya el rol de la comunidad internacional. La ONU no actúa como una autoridad que impone decisiones en el Estado colombiano. Su función es observar, acompañar y formular recomendaciones basadas en estándares internacionales. Es importante que ustedes como estudiantes comprendan que que este acompañamiento no vulnera la soberanía, sino que responde a un compromiso que el propio Estado ha asumido al integrarse al sistema internacional de derechos humanos. Como cierre de esta diapositiva, se debe dejar una idea clara y provocadora para que ustedes reflexionen. Y es que los derechos humanos en Colombia no están en crisis por una ausencia normativa, sino por la brecha profunda entre lo que se proclama y lo que se vive, especialmente en esos territorios de conflicto. Y que ese informe de la ONU nos invita a asumir los derechos humanos como un discurso lejano, sino como una responsabilidad ética, política y cotidiana que interpela tanto al Estado como una sociedad en su conjunto. Y aquí les dejo una pregunta que quiero que ustedes se lleven consigo en esta conferencia. Y es que si sabemos las normas, que las normas existen, que los informes advierten, que las cifras se repiten año tras año, ¿qué nos corresponde hacer como ciudadanos, como futuros profesionales, como seres humanos, para que los derechos humanos dejen de ser una promesa y se convierten en una realidad vivida? Ahora, mirando desde el punto de vista de Lamberti, que nos habla sobre los derechos humanos, ese poder ético en contextos de excepción, eh, aquí vamos a abordar uno de los temas más densos y filosóficamente exigente del curso. El artículo de Lamberti, que analiza la concepción de los derechos humanos de Guillermo Muñoz Velázquez en el contexto del Estado de Seguridad Nacional implementado en Colombia en las décadas del 70 a las décadas del 80, es fundamental advertir desde el inicio que estamos ante una simple reconstrucción histórica, ni ante un juicio político, sino ante una reflexión ética profunda sobre la relación entre el poder Estado y dignidad humana. El Estatuto de Seguridad surge en un momento de un alto conflicto social y política caracterizado por la expansión de grupos insurgentes, por una narrativa estatal que está centrada en la defensa del orden público y que bajo este marco el Estado amplió de manera significativa las facultades para la Fuerza Armada de la policía, restringiendo derechos fundamentales como la libertad personal, el debido proceso, la percusión de inocencia y la protesta social. Lambert no se limita a describir estas medidas. Se pregunta desde la filosofía política y la moral, ¿qué sucede con los derechos humanos cuando el poder se legitima a sí mismo en nombre de la seguridad? Y es que aquí aparece el concepto clave que estructura todo el artículo, la crisis. No se trata únicamente de una crisis de derechos, no. Y que esa crisis de derechos debe ser entendida como un aumento de violaciones, sino de una crisis de la racionalidad ética del Estado. Lambert muestra claramente que durante el Estatuto de Seguridad se impuso una lógica en la cual la seguridad nacional se convirtió en el valor supremo capaz de subordinar la dignidad humana y que en este escenario los derechos humanos dejaron de funcionar como límite al poder y comenzaron a ser percibidos como obstáculos para la gobernabilidad. Y que esta inversión es filosóficamente decisiva,
desde el enfoque de los derechos humanos, el Estado exija proteger a las personas. Sin embargo, en el contexto de excepciones, las personas pasan a ser concebidas como una amenaza potencial, y que Lamberte evidencia cómo esta lógica habilitó a detenciones arbitrarias, juzgamiento por tribunales militares y la criminalización de la disidencia política y social. Y que ese problema de fondo no es solo una ilegalidad de estas prácticas, sino su legitimación discursiva y que se justifica como necesaria, inevitable, incluso moralmente en nombre del orden. Y que este punto donde digamos que se adquiere esa centralidad del pensamiento de Guillermo Hoyo Vázquez, Lambert interpreta en su obra como una crítica frontal a una sí, como una instrumentalización de ese poder, y que ese instrumentalizar el poder significa reducir al ser humano a un medio para alcanzar fines políticos, lo que contradice de manera directa una ética de la dignidad, y que desde esa perspectiva la crisis de los derechos humanos no es accidental ni algo coyuntural, sino es el resultado lógico de una concepción del Estado que privilegia el control, la obediencia y la eficacia por encima de ese reconocimiento del otro como sujeto moral. Y es un aporte fundamental resaltado por Manverde en esta lectura, es en su defensa una ética de diálogo. Y es que para Hoyos, dialogar no es simplemente intercambiar palabras, sino reconocer al otro como un interlocutor válido, incluso cuando piensa distinto o cuestiona el poder. En contexto de conflicto, esta postura se opone radicalmente a la lógica del enemigo interno que predominó durante el estatus de seguridad. Cuando el Estado deja de tener ese diálogo y opta exclusivamente por la represión, va a romper ese vínculo ético que va a ser legítimo a su autoridad. Y este punto tiene una vigencia incuestionable. ¿Y cuál es la vigencia incuestionable? Vamos a partir de Colombia. En Colombia contemporánea, ¿sí? En la Colombia contemporánea, los debates sobre el tratamiento de la protesta social eh, muestran cómo persiste la tentación de responder a una inconformidad. Esa inconformidad es de la inconformidad ciudadana, exclusivamente desde las fuerzas. Cuando las demandas sociales son deslegitimadas de entrada y asociadas al desorden o amenaza, se reproduce la misma matriz de pensamiento criticada por Hoyos Vázquez. La idea es que el conflicto se elimine o se elimina silenciando al otro, no escuchándolo. El segundo eje central es la responsabilidad colectiva. Verde destaca que Hoyos Vázquez rechazan la idea incómoda de que las violaciones de los derechos humanos sean responsabilidad exclusiva de unos pocos actores estatales. Si bien existen responsables directos, también hay responsabilidades sociales, responsabilidades políticas e institucionales. El silencio, la indiferencia o la justificación de la violencia contribuye a su reproducción. Y que esta reflexión especialmente potente en la formación ciudadana, porque interpela a ustedes como estudiantes, no como un espectador neutral, sino como un sujeto ético y que está involucrado en los procesos. En la vida cotidiana, sí, esta responsabilidad, digamos que una responsabilidad colectiva, se manifiesta cuando una sociedad normaliza de esos discursos unos discursos que deshumanizan a ciertos grupos, líderes sociales, defensores de derechos humanos, opositores políticos, presentándolos como amenazas. Y es que aquí que la lectura nos advierte y nos subraya que estos discursos
preparan el terreno para la aceptación social de la violencia estatal y que esa violencia no comienza con las armas, comienza con el lenguaje que despoja al otro de su humanidad. Y el tercer eje es la vigencia permanente de los derechos humanos, e incluso en contextos de crisis. Y aquí se sostiene que los derechos no son negociables de una u otra forma, ni por la convivencia política. Esta postura entra, digamos, en una tensión con doctrinas de seguridad nacional que justifican una excepcionalidad permanente y que Hoyos Lamberte interpreta esta posición como una defensa radical de la dignidad humana frente a cualquier forma de poder instrumental, sin poder instrumental, y que desde una perspectiva contemporánea, esta reflexión es clave para comprender los debates actuales sobre el estado de emergencia, sobre la militarización de territorios o restricciones a libertades civiles. Y la pregunta que ellos plantean sigue siendo incómoda y vigente. Y debemos de preguntarnos nosotros, ¿qué tipo de sociedad se construye cuando no se acepta que algunos derechos pueden sacrificarse por razones de seguridad? Y un ejemplo, lo tenemos, que es verificable de esta problemática, se observa en la estigmatización de la protesta social. En distintos momentos de la historia reciente de Colombia, cuando la protesta es presentada automáticamente como amenaza de orden público, se activa la lógica del Estado de excepción. El ciudadano deja de ser sujeto de derecho y pasa a ser un objeto de control. Y el fenómeno no es idéntico del Estatuto de Seguridad, pero reconoce su racionalidad ética, tal como lo advierte Hoyo Bakken. En conclusión, y nos deja esta diapositiva, es que se debe dejar claro que el contexto, o el texto, perdón, Cardoso-Lambert no es una simple revisión nostálgica del pasado, sino una advertencia filosófica de enorme actualidad. Y debemos tener claro que cuando el poder sí, cuando el poder es absolutista y se justifica en nombre de la seguridad, los derechos humanos entran en crisis. Y esa crisis se traduce en afectaciones reales a la vida, la libertad y la dignidad de las personas. Y que ese pensamiento de Hoyos que nos invita hoy, como ayer, a no renunciar a la ética en nombre del... Bueno, vamos a conocer un poco sobre la lectura de Pechini. Vamos a entrar ahora sí al capítulo 4, que son las tradiciones liberales del derecho humano. Este capítulo 4 de Papechini nos habla un poco sobre la tradición liberal y sus vínculos con los derechos humanos. Y que esa tradición liberal y su vínculo con los derechos humanos, y yo sí quisiera que lo hagamos como una actitud filosófica, no meramente descriptiva. No basta con decir el liberalismo defiende la libertad. Lo decisivo es preguntarnos qué entienden por libertad, qué temen, qué presuponen sobre el ser humano y qué tipo de sociedad consideran justa. Y es que Quique Chini inicia planteando una tesis que ordena todo el capítulo. Y ese es el liberalismo clásico que privilegia una clase de derechos, los derechos individuales por encima de otros y se hacen por una razón profunda. Porque considera que la libertad personal es el núcleo moral y político que debe preservarse frente a cualquier poder que pretenda absorber la vida del individuo. Esta tradición nos dice el texto, se remonta a autores como Lukin, Stuart Mill, que comparten el mismo temor. Y es que el poder, cuando no tiene límite, tiende a invadirlo todo. Aquí aparece el concepto de libertad negativa. Y que Papachini explica, siguiendo a Stuart Mill, que se trata de una libertad de liberty from.
más de una libertad para tu liberty. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Ahora, ¿y qué significa en estos términos humanos? Significa que la libertad se entiende ante todo como el derecho de no ser interferido y que nadie me obligue, que nadie me imponga una visión de vida buena, que nadie convierta mi conciencia en un territorio administrado. En el texto se insiste en que esta esfera privada incluye un mundo interior, el dominio de la conciencia, la oposición y el pensamiento, un espacio donde el individuo se pertenece a sí mismo. Y vamos a detengámonos aquí con seriedad, porque esta no es un detalle histórico, es una apuesta antropológica. El liberalismo confía en que cada persona tiene una capacidad de autogobierno y por eso exige que el Estado sea, primero que todo, un guardián de los límites, no un diseñador de armas. El individuo dice que esta tradición necesita un terreno propio donde desplegar sus capacidades y que el Estado no debe decidir ni cumplir por el que debe creer. ¿Cómo debe pensar cómo debe pensar o qué debe desear? Y Papachini recuerda a Stuart Mill, que nos señala una frontera moral, y es que no hay un ámbito que la acción humana donde la sociedad no tiene más interés que el individuo mismo, y en lo que solo le concierne al individuo y que la independencia debe ser absoluta. Esto no es una frase decorativa, es una arquitectura de la convivencia. Y es que, retomando a esa convivencia, ahora bien, ¿por qué insiste en la esfera privada? Porque el liberalismo, sobre todo en Castaing, se observa un poder absoluto, ese como el mal radical, incluso cuando se presenta como protector, puede volverse despótico sin concentrar en sí mismo las decisiones sobre lo que es permitido, lo que es valioso, lo que es legítimo, y que Papagino muestra que ese liberalismo entiende como tarea central delimitar y transformar el poder, ponerlo en una barrera, volverlo algo controlable, hacerlo responsable ante la ley. Y eso es decir, que el liberalismo no es solo amor a la libertad, es ante todo una sospecha estructural frente al poder. Y aquí les dejo una primera pizca para pensar. Y es que si la libertad consiste en que nadie invade mi esfera privada. ¿Y qué ocurre cuando el mayor invasor no es ya el Estado, sino otras formas de poder? Un poder económico, un poder mediático, tecnológico, que también condiciona mis deseos, mis opiniones, mis intenciones, y que podemos seguir hablando de libertad negativa sin revisar quién tiene hoy capacidad real de interferencia. Papachini más adelante hablará de neoliberalismo, pero aquí ya se abre la pregunta filosófica. ¿Qué debo ser libre hoy? Volvamos al texto. Papachini señala que esta concepción liberal está ligada a la defensa de derechos, libertad, derechos civiles, derechos individuales, derechos que resguardan al ciudadano frente al poder colectivo y que la libertad individual es para esta tradición una conquista moral. Y hay una frase durísima que aparece en el capítulo, si el individuo renuncia a la condición de ser autónomo, está renunciando a la condición del hombre. Y esta afirmación que el texto recoge no pretende ser literal, pretende subrayar que la dignidad humana se juega en la capacidad de autogobierno y que es la posibilidad de tener un proyecto, una conciencia, un criterio que sea propio. Ahora, cuidado, el liberalismo no es ingenuo. Papa Chile muestra que el liberalismo distingue entre libertad y capricho.
De hecho, el texto introduce un debate interno. Si la libertad se entiende como seguir impulsos inmediatos, se corre el riesgo de desgranarla. Por eso aparece ideas como el autocontrol, la voluntad, la racionalidad en práctica, y eso es decir que la libertad negativa no es puro, hágalo lo que quiero o hago lo que quiero, sino nadie debe interferir arbitrariamente porque el individuo es responsable de su propia vida. Y aquí viene un ejemplo real y cotidiano del capítulo. La acción de tutela en Colombia como mecanismo para proteger derechos fundamentales cuando una autoridad o incluso un particular en ciertos casos amenaza o vulnera la esfera del derecho del individuo. Esto encarna de modo práctico el espíritu liberal, la idea de que hay un ámbito de derecho que no puede ser atropellado y que el poder debe ser controlado por reglas y garantías. En la vida cotidiana, esto se ve cuando un ciudadano acude a una tutela para reclamar acceso a información, protección de su dignidad, debido proceso, libertad de conciencia, o cuando se exige que una institución no decida arbitrariamente sobre su vida. Por lo tanto, la tutela, más allá de un debate técnico, materializa esa intención liberal. El poder tiene límite y el individuo puede seguirlo. Terminamos esta diapositiva con una invitación reflexiva para ustedes, y es que el liberalismo no dejó una herencia poderosa, y es el lenguaje de los límites al poder, la esfera privada, la libertad de conciencia. Pero una pregunta filosófica queda abierta también, y no debemos esquivarla. Si la libertad negativa es libertad de indiferencia, ¿qué interfiere hoy en nuestra vida interior? ¿Solo el Estado? ¿O también mercados, algoritmos, estigmas sociales, violencia simbólica? Y este capítulo nos prepara para entender que la libertad no es un objeto, es un campo de tensiones. Continuando con esa misma tonalidad del capítulo 4 de Papa Chini, vamos a mirar esa resistencia del liberalismo como derecho político y social. Ok, Papa Chini hace algo intelectualmente honesto. No se limita a exaltar el liberalismo, sino que lo somete a críticas desde adentro. Y que aparece aquí una tensión central para cualquier eh, curso serio de derechos humanos. La tradición liberal clásica defendió con fuerza los derechos individuales, pero mostró resistencia, a veces explícita, frente a la ampliación de los derechos políticos y frente al reconocimiento robusto de los derechos sociales, económicos, y que esa tensión, según Papachini, no es occidental, brota del corazón mismo del proyecto liberal clásico. El texto introduce una sección muy significativa y es la resistencia frente a esa ampliación de los derechos políticos. Allí se explica que para autores liberales la inviolabilidad es la esfera privada a la propiedad y tiende a ocupar un lugar jerárquico. En consecuencia, la expansión del sufragio universal generó temores. Se pensaba que la participación política de sectores sin propiedad o sin independencia económica podrían poner en riesgo el orden liberal y la seguridad de propiedades. Papachini muestra que en nombre de la libertad, algunos liberales limitaron la ciudadanía política, una paradoja que debemos analizar con frialdad filosófica. Y es que aquí aparece Constant empezar con él una idea típica del liberalismo elitista, que no solo tiene una renta suficiente o tiempo de instrucciones, podría ejercer una competencia de derechos políticos y que este texto recoge como una excluida del sufragio a quienes vivan de su trabajo manual o estaban en condiciones de dependencia económica, porque se asumía que serían manipulables o que serían el voto para atacar a la propiedad, sí. Y que Papachina también menciona preocupaciones en cambio, que temía que las masas desposeídas utilizaran el voto como instrumento para subvertir el orden burgués.
Fíjense, el debate no solo era técnico, era moral. Y es que la política pertenece a todos por igual o requiere un censo de propiedad y educación. Y aquí conviene detenernos con una pregunta que quiero dejarle también abierta, como esa pizca de reflexión. Pues una tradición que defienda la libertad individual, negar o restringir la participación política de amplios sectores, o qué tipo de libertad es esa si el pueblo no puede decidir sobre las condiciones que rigen su vida pública, o es que la filosofía política se vuelve incómoda cuando deja de ser un museo y se convierte en ese examen moral. Y es que retomando a la lectura de Papa Chile en este capítulo 4 contrasta esta tradición. Y esta tradición es la tradición liberal con la idea de democracia indirecta y con Rawls. Y ahí aparece otra tensión. ¿Por qué? Porque Rousseau sostiene que el individuo, al ceder su derecho a la comunidad, no pierde nada porque se da a sí mismo a través de una voluntad general. Pero los liberales que ven en ello un riesgo de despotismo y que Papachini recuerda que para el liberalismo o ese poder absoluto, incluso cuando se llama popular, puede volverse algo tiránico, se absorbe a los caprichos y que temo que esa esfera privada del modo liberal se defiende el yo no rechazo la democracia por capricho. Temo que el poder colectivo invada la libertad y que invadir esa libertad se convierte en una sensibilidad para la solidaridad social, porque se expone que los derechos sociales y económicos no construyen un interés prioritario para exponentes más ortodoxos del liberalismo. En parte, porque la lógica de ese liberalismo clásico atribuye al Estado una función limitada y es garantizar un espacio de no interferencia, no proveer bienestar, y por eso la solidaridad aparece a menudo como un deber moral, no como un derecho exigido, y que Papachini en esta lectura logra distinguir, siguiendo a otro autor, a muchos autores, entre la moral moralidad de político y subraya que para muchos liberales convertir la soledad en derecho podría abrir la puerta en un estado demasiado intervencionista. Y este punto es algo crucial en derechos humanos. Si la libertad se protege con límites, el Estado, ¿cómo se protege la vida digna a quienes, digamos que carecen de medios básicos? Y que ese liberalismo clásico tiende a responder mediante el mercado, la iniciativa individual, la caridad privada o la ayuda mínima. Pero Papachini muestra que estas respuestas resultan insuficientes cuando la desigualdad se hace estructural, cuando la libertad se vuelve un juego con, con reglas que solo algunos pueden jugar. Y es que este capítulo nos da algo de claridad, y es que no se han respetado reglas del juego o no se han tenido esas reglas de juego limpias, pero poco o nada se ha dado para que los individuos estén realmente en condiciones de participar en un juego de mercado y de la política. Y ya que esto se vuelve algo contemporáneo, porque Papachini dedica una parte a la ofensiva del liberalismo. Señala que en la actualidad ciertas tesis del liberalismo clásico cobran nueva fuerza en un clima marcado por desencanto con experiencias socialistas y por crisis de política militar. Se mencionan autores emblemáticos del liberalismo como Heinrich Nancy y que muestran cómo ese neoliberalismo radical como un estado de mínimo y que el individuo como propietario de sí, la propiedad del derecho centra la intervención del estado de amenaza. Y que Papachini no se limita a describir, abre un cuestionario filosóficamente fuerte. Y es que si el liberalismo reduce la justicia a la protección de la propiedad y el contrato, ¿qué pasa con la dignidad de quienes quedan afuera? Son fallas individuales o problemas de derechos. Y este texto presenta una crítica a la idea de los derechos sociales sean falsos derechos, recordando que la historia de los derechos humanos incluyen también lucha por trabajo de educación y seguridad. Un ejemplo, un ejemplo íntegro, real,
y es conectándolo con esta segunda diapositiva, en la vida cotidiana colombiana es la tensión entre libertad formal y condiciones reales que se ven en algo muy simple y verificable. La desigualdad, capacidad de hacer valer los derechos formalmente. Todos tenemos derechos, pero en la práctica quien tiene recursos, educación, redes y tiempo suelen acceder mejor a asesoría a trámites, mecanismos institucionales, mientras que viven en precariedad, enfrentan barreras. No es una, digamos que no es una historia inventada, es una realidad cotidiana que cualquier docente reconoce en su comunidad o estudiante o persona. Y que Papuchino no lo narra como un caso colombiano, pero su argumento lo ilumina. La igualdad jurídica no garantiza igualdad de posibilidades. Y esto obliga a pensar derechos humanos más allá del liberalismo clásico, sin renunciar a su conquista. Y cierro con una reflexión que me interesa que se le lleven a ustedes como una inquietud, y es que el liberalismo clásico nos enseñó a desconfiar del poder, y esa lección es invaluable, pero también nos dejó una pregunta: ¿cómo construir una sociedad de derechos si en medio de la intervención estatal nos impide pensar seriamente en justicia social? Y al revés, ¿cómo buscar justicia social sin erosionar la esfera privada y la libertad de conciencia que el liberalismo protegió? Esta tensión no se resuelve con consignas, se resuelve con pensamiento crítico, y ahí está el valor filosófico. Ofrecer una comunidad, ofrecer una tarea. Ahora damos inicio a la aplicación de la lectura de la filosofía del derecho humano, el capítulo 5, la tradición. Exacto. Bueno, este creo que venía a calcular, si yo no Ok, bueno, hay puntos centrales aquí en este capítulo, y es la crítica social de derechos liberales y el surgimiento de los derechos sociales. Entramos en una tradición que, como bien señala Papachini, no nace del rechazo caprichoso de los derechos humanos, sino de la constatación de su insuficiencia cuando se reducen las libertades formales. La tradición socialista surge allí donde las promesas liberal de libertad e igualdad comienzan a mostrar sus límites históricos y sociales. No se trata de negar los derechos proclamados por la modernidad, sino de preguntar con radicalidad filosófica: ¿para quién son realmente efectivos esos derechos? Y en este capítulo, recordando que el pensamiento socialista se caracteriza por el énfasis de los derechos sociales y por una denuncia frontal de la concepción liberal de los derechos humanos como simples derechos del hombre burgués. Esta expresión no es retórica. En el texto se aplica que para el sujeto, tiene que ser concreta, aquella que posee propiedad, tiempo, educación y autonomía económica, y que desde esta perspectiva la igualdad ante la ley puede coexistir perfectamente como la miseria, la explotación y la exclusión. Aquí parece una idea central en este capítulo, y es la diferencia entre igualdad jurídica y la igualdad real. Y esto se muestra como los socialistas consideran suficiente una igualdad que se limita al plano normativo, mientras deja intactas las desigualdades materiales. El problema no es que la ley declare a todos libres, sino que esa libertad sea irrelevante, revelante, que para quienes carecen de condiciones mínimas de existencia. De poco sirve la libertad de contratación cuando el único contrato posible es aceptar condiciones indignas para sobrevivir. El texto dedica varias páginas a las utopías sociales del Renacimiento y a la llamada prehistoria de los derechos sociales,
Y que Papachini recuerda que en obras de la Ciudadanía del Sol de Campanella, la idea de una sociedad justa debe garantizar alimento, vivienda, educación, trabajo, y que esa utopía no son simples fantasías, expresa una intención ética, profunda, según lo cual la dignidad humana exige algo más que la interferencia del poder, y que exigen condiciones, eh, sí, exigen condiciones eh, materiales que posibiliten una vida humana para el desarrollo de su plenitud. Ahora bien, un concepto clave en esta diapositiva es la sororidad, a diferencia de ese liberalismo que parte como individuo aislado. La tradición socialista concibe al ser humano como un ser esencialmente social y que Papachini explica que la libertad no se realiza contra los otros, sino contra los otros. La comunidad no es una amenaza, sino una condición de posibilidades de emancipación humana. Y por ello que los derechos sociales no son concepciones de caridad, sino expresiones de una responsabilidad colectiva frente a la dignidad humana. Y que Papachini muestra cómo esa tradición conduce a una amplia, decisiva de catálogos de derechos, educación, trabajo, salud, vivienda, seguridad social, y que estos derechos no aparecen como añadidos secundarios, sino como condiciones necesarias para lo que los derechos civiles tengan sentido. Sin alimentación, sin descanso, sin tiempo libre, sin educación, la libertad se vuelve una palabra vacía. Un ejemplo claro y verificable es la crítica socialista se observa en la realidad del trabajo formal y precario. Formalmente una persona puede ser libre para aceptar o rechazar un empleo, pero cuando la única alternativa del desempleo o el hombre, esa libertad es puramente formal. Esta situación cotidiana ilustra exactamente el argumento para Chile. Los derechos liberales pueden consistir con condiciones de vida indignas si no se garantizan derechos sociales básicos. Y que esto nos invita a este problema, a la conceptualización filosóficamente. Cierro esta esta diapositiva aquí, una idea, no quiero que ustedes se la lleven, y es que la tradición socialista no niega la libertad, la radicaliza, nos obliga a preguntar si una sociedad puede llamarse justa cuando la libertad es un privilegio y no una condición compartida. Y esta pregunta sigue siendo profundamente un poco incómoda. Bueno, continuamos con ese mismo capítulo 5. Ya estamos finalizando la conferencia. Eh, Aquí, Papachini hace una profundización en el núcleo más exigente de la tradición socialista y la crítica marxista a los derechos humanos liberales y la distinción fundamental entre emancipación política y emancipación humana. Este no es un punto menor ni una discusión histórica superada, es una crisis crítica filosófica más influyente y perturbadora que se haya acumulado contra la modernidad liberal.
Ahora sí, vamos a trabajar el capítulo número 6 en la diapositiva. Bueno, vamos a continuar con el capítulo número 6. Tuvimos un poco de problemas de audio. Vamos a darle continuidad. Y vamos a hablar sobre la de esa democracia, sobre esos derechos, sobre la soberanía popular. Aquí Papachino nos invita a dar un paso decisivo en la comprensión de los derechos humanos, pasar de concebirlo únicamente como límite al poder, liberalismo o como exigencia de justicia materiales del socialismo, a entenderlo como una práctica viva que se realiza en la democracia. No se trata de un simple cambio de énfasis, sino de una transformación profunda en la manera de pensar la relación entre el individuo, comunidad y poder político. Se inicia señalando que la tradición democrática se construye alrededor de un concepto central y es la soberanía popular, a diferencia del liberalismo clásico, que desconfía de ese poder colectivo y que la tradición democrática afirma que el poder político legítimo solo puede prevenir del pueblo. Y aquí aparece la fuerza de la influencia de Rousseau para quien la libertad no consiste únicamente en estar protegido frente al poder, sí, sino de participar en su ejercicio, obedecer la ley que uno mismo ha construido a crear. eh, no es un servidumbre, sino una forma de superior de la libertad. Y es que este punto es algo crucial, muchachos, porque merece una pausa reflexiva. Pensemos en Rousseau, según lo expone Chile. Rompe con la idea de esa libertad que se agota en la esfera privada para el ser humano es libre cuando participa en la formación de la voluntad general, y eso es decir, cuando interviene en la construcción de las normas que rigen la vida común, y que la democracia entonces no es un solo procedimiento electoral, sino una experiencia ética de autogobierno político. Y es que esta concepción transforma radicalmente el sentido de los derechos humanos y que los derechos políticos, votar, ser elegido, deliberar, asociarse, protestar, dejan de ser secundarios y pasan a ocupar un lugar central. No son simples instrumentos administrativos, sino condiciones de posibilidad de la libertad democrática. Sin participación de los derechos se vacían. Si una ciudadanía activa, la democracia se reduce a una formalidad. De aquí emerge la figura del ciudadano. ¿Qué Papachina contrapone? El hombre privado del liberalismo clásico. El ciudadano no es solo alguien que reclama derechos para sí, sino alguien que asume responsabilidades frente a la comunidad profundamente exigente, porque implica que la democracia no puede someterse sobre la apatía, la indiferencia o la delegación total del poder o la representación de la democracia. Bueno, y ahora vamos a conocer un poco sobre los límites eh, de la democracia como discurso filosófico, crítico y persuasivo. Uno de los primeros problemas que aborda aquí en esta democracia representativa, Papachini reconoce que en sociedades complejas y numerosas, la democracia directa resultan imprescindibles, y advierte que la representación puede convertirse en un mecanismo de gobernante y gobernado cuando se representan actos sin control ofensivo y la soberanía. Un ejemplo de esto es cotidiano.
riesgo se observa cuando amplios sectores de población se obtienen a participar políticamente, ya sea por desconfianza, desinformación o desencanto. La democracia formal sigue funcionando, pero la democracia sustancial se debilita. Y Papachini muestra que sin ciudadanía activa y crítica, la democracia puede convertirse en un ritual vacío, fácilmente capturado por intereses particulares. Este capítulo se puede lograr concluyendo esta lectura que la democracia no es un estado alcanzado una vez, sino para siempre, sino un proceso inacabado, siempre expuesto a retroceder su fortaleza y que depende de la articulación entre participación y que los derechos humanos y culturales políticos, defender la democracia no significa ser ideología, sino ejercerla críticamente. Bueno, chicos, hemos llegado a la parte final de la conferencia. Eh, Le agradezco todo por su atención prestada.